¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Método Laboratorio en nuestro programa Dos Puntos, un tema. Hoy Juan Bautista Alberdi. Quien les habla, Nicolás Morente, junto a Matías García Elorrio, hoy con un invitado especial, nuestro primer invitado del ciclo, donde vamos a tratar sobre un personaje que tiene mucha vigencia y que tuvo mucha trascendencia en la historia. ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Qué lindo personaje, porque recordaba que cuando nos empezamos a juntar vos siempre me decías, che, tenemos que hacer algo sobre Alberdi, que viste, y yo decía, sí, la verdad, y me puse a estudiar, a ver documentales, y la verdad que el tipo es muy interesante, y me parece que sería muy bueno que la gente después de que vea esto, lo siga investigando, siga buscando, porque la verdad que es un tipo que ideó un país, lo pensó, lo soñó y hasta lo llegó a ejecutar, aunque no él directamente, pero sí con sus ideas. Así que me parece que José nos va a ayudar mucho con esto. José, ¿cómo estás? Bien, José bien. Sosa, politólogo, historiador Bueno. y un apasionado de la política también. Apasionado de política. Bueno, en realidad Porque estamos en tiempos donde la política está mal vista. Y es muy linda la política. Sí, muy lindo, sí. Es como cualquier otra profesión, digo, a veces está mal vista porque las personas hacen mal la función. Sí, Pero sí. no es porque sea mala la política se hace en todos los ámbitos. Obviamente. Sí. Bueno, y este hombre que vamos a hablar ahora, Sí. ¿quién más? Bueno, desde ya agradecido por la invitación y como decían ustedes, Juan Bautista Alberdi fue un ideólogo histórico ante la actualidad. Y hoy por hoy preguntarse el por qué, ¿no? De las implementaciones políticas del gobierno actual y cómo la historia vuelve a resurgir y ser, digamos, como primer aspecto para analizar la política nacional, ¿no? Eso es interesante y por eso lleva a volver a tocar la historia. Por ejemplo, le podemos ir preguntando a José si nos querés hacer como una resumida biografía más o menos, dónde nació Alberdi, por dónde anduvo, cuáles fueron sus... Alberdi nace en Tucumán. De chico quedó huérfano. Fue criado por el hermano más chico. Estuvo un tiempo de adolescencia, se retira y mayoría de su tiempo, de su formación, no estuvo en Argentina. Uh-huh. Se exilió en Francia y también en la época cuando ya participa en el segundo gobierno de Rosas, que bueno, que hay un tema de fondo, digamos, ante el autoritarismo de Rosas, hace que se forme un grupo de intelectuales, que entre esos intelectuales los que más marcaron la impronta de la ideología histórica fue Alberdi, y estuvo Domingo Faustino Sarmiento, Uh-huh. José Mármol y entre otros. Se exilia en Montevideo, pero se vuelve a retirar hacia Francia y pasa por Argentina y fue el ideólogo de los puntos, de los bases y puntos de partida de la organización de la República Argentina, pero desde Chile. Cierto. ¿Por qué? Porque todavía fue en la década, en los últimos años del siglo XIX, que había mucha influencia de Rosas, y ante el peligro, digamos, de la muerte física, Sí. porque Rosas tenía un poder autoritario muy marcado y como que esta concepción liberal iba a producir un conflicto social y por consecuencia iba a perder poder político Rosas. Entonces, por ese motivo, Alberdi se exilia desde Chile, y desde Chile hace este formato de las bases y puntos de partida de la organización de la Argentina, que los lleva a la Constitución Liberal de 1853. Viste que hay como una tentación siempre, o yo al menos lo he escuchado así, quizás no sea tan así, pero viste que hay como una explicación social de que Alberdi hizo la Constitución, directamente así te lo dicen. Se levantó a la mañana y... Claro, él se levantó un día, empezó a escribir la Constitución, listo, la mandó. ¿Fue tan así o no? ¿Por qué se le reconoce a él esa autoría? La autoría se reconoce porque Alberdi hace un análisis global de los atrasos que tenía Argentina. ¿Por qué? Porque Alberdi ve que desde la política de Juan Manuel Rosas
había un atraso en cuanto a la organización nacional. ¿Qué quiere decir? Que Rosa, a la vez que se considera federal, pero tenía una concepción unitaria, donde el predominio era Buenos Aires. Y la concepción del puerto, todas las rentas que se distribuía se quedaban en Buenos Aires. Claro. Y no se distribuía a las provincias. Entonces las provincias solamente podían tener un acercamiento a Buenos Aires a través de pactos, pero no tenían la autonomía. Entonces históricamente había una disidencia económica, financiera, y las políticas regionales estaban anuladas. Entonces, y el poder autónomo, monárquico de Rosas, se iban concentrando con más poder. Sí, o sea que el poder siempre estaba en una sola persona. En una sola persona. Entonces, Alberdi, al estar teniendo experiencia estando en otro país como Francia, que Francia, hay que contextualizar Francia, ¿no? Con el tema de la Revolución Francesa, en cuanto también José Bonaparte, todo llevaron una influencia geopolítica, que Francia se hace posición en la geopolítica. Entonces se une a Inglaterra, la concepción anglo-francesa, que se acercan en 1850, ¿no? a Argentina, para tratar de hacer negocios comerciales de Francia, Inglaterra, con provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Entonces, esas consecuencias, se produce la guerra, donde logra la Confederación Argentina, y Rosa estaba a cargo de las relaciones exteriores, logra desarticular esta guerra anglo-francesa, ¿no? Pero Alberdi, ¿qué ve? Que esa concepción de atraso, porque el único fomento que tenía productivo en Argentina era la ganadera. Entonces, lo que necesitaba Argentina, o como país, era organizarse desde un punto de vista político, jurídico y económico, para poder abarcar una concepción geopolítica y financiera ante los países del mundo. Entonces ahí viene canalizando un poco la idea de Alberdi. Y Alberdi toma lo que nosotros conocemos como el liberalismo, porque entiendo que él, estando en Francia, bueno, se ve influenciado por lo que era la Revolución Francesa, dijiste vos, y supongo que ya existía esto de que el hombre era más importante que la... No, a ver si lo digo bien, que era más importante que la ley, o estaba por encima de las instituciones, no sé cómo ubicarlo a eso. Sí, ya, bueno, Francia, Estados Unidos, ya tenía una concepción federal más avanzada, y ya se trabajaba en un poder democrático, ¿no? Decir, como lo conocemos ahora, por así decirlo. De la división de poderes. Entonces, Alberdi, uno de los puntos de bases, de punto de partida, habla de esa concepción, ¿no? De que se tenía que terminar con la colonización hispánica, porque más allá de su filosofía política era ni federales ni unitarios, sino una concepción democrática y libertad absoluta. Entonces, él hace una concepción en cuanto a la libertad dentro de un contexto constitucional, ¿no? Entonces, se posiciona de la Constitución de Estados Unidos, de una concepción federal, y la división de poderes para que haya una consolidación política y equitativa, y eso iba a hacer que abriera las concepciones de una política económica y liberal, ¿no? Y podría Argentina abrir su panorama en el mundo. Y en la actualidad, Milei, ¿por qué crees que trae las ideas de Alberdi? Yo creo que Alberdi, su teoría baja, digamos, de una concepción de Estado, la coloca, digamos, de una concepción de un poder absoluto de Rosa, y él entiende que, me parece que lo llega a entender, que el Estado fragmenta las garantías individuales, ¿no? Y también canalizan, digamos, el derecho positivo. ¿Qué hace el derecho positivo? Que alimenta el poder burócrata, y eso hace que el poder político hace dominación contra otros poderes. Entonces se pierde la independencia soberana. Entonces yo creo que él trata de contrarrestar el poder estatal para que sea equitativo los poderes por igualdad de condiciones. Entonces
creo que trabaja desde ese punto de vista. Entonces toma a Alberdi como, digamos, de que Argentina necesita una libertad económica y financiera, que tenga libertad para negociar y que no sea condicionado por un Estado que está considerado ante un poder político, que el caso anterior, que era el kirchnerismo, y que tenía una concepción ideológica marcada por lo partidario. Entonces quiere fragmentar todo eso, toda esa ideología partidaria para canalizar un Estado horizontal, y que cada espacio pueda tener libertad de decisión en cuanto a los derechos individuales. Vos recién habías dicho algo así como que Rosa, si bien era federal, o sea, se autodefinía como un federal, tenía una concepción del poder más vale unitaria. Sí. Entiendo que Alberdi realmente quería que la Argentina fuera un país federal, ¿no? Sí, sí. Sí, pero Alberdi, a diferencia de Rosa, quería que el federalismo sería equitativo, digamos, que los pueblos también tuvieran autonomía. Uh-huh. Y pudiera, cada provincia, en este caso, en estos tiempos de 1850, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, eran los precursores de nuestra economía, paralela a la aduana. Entonces quería que las provincias tuvieran un poder regional y que se acercara a la toma de decisión también desde el punto de vista político, ¿no? Uh-huh. Todas estas inquietudes, tanto políticas, jurídicas y económicas, llevan hasta la concepción ideológica de la Constitución del 53. Entonces, entiendo que eso, si bien él, lo que yo leí, ¿no? Sí, él sí. parece que escribió estas bases y puntos de partida y como que se los entrega a Mitre, ¿no? Creo que era Mitre, sí. Bartolomé Mitre era el presidente en ese momento, como para que la asamblea la debatiera y la... Sí. Vos entendés que se respetó bastante lo que él escribió, hubo algunas modificaciones. Y, a ver, como formación, como Estado Nacional, Argentina tuvo, digamos, crecimiento porque los puntos de partida de las bases fue la inmigración y el federalismo. Uh-huh. En cuanto a la inmigración, decía Alberdi que era necesario de que hubiera una apertura a la inmigración en Argentina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estos inmigrantes traían la cultura de trabajo y el conocimiento técnico. Bien. Entonces, ¿qué iba a hacer? No es que decía que iba a haber predominio europeo ni de cultura inmigrante, sino que decía que se iba a consolidar lo regional, y a América Latina, los países de América Latina, sin referencia en general, pero en este caso Argentina, se iba a lograr consolidar también en el conocimiento de la cultura del trabajo. Entonces, como que el puntapié del inmigrante a la promoción de poblar, porque su lema era gobernar es poblar. Es poblar, claro. Entonces él decía que el inmigrante era fundamental para un cambio cultural y político en la sociedad de trabajo. Eso, de inmigración, quedó, creo que en el artículo 25 de la Constitución, pero se desarrolló, ¿no? Uh-huh. Se desarrolló en Mitre, pero se fomentó específicamente a través de la ley, a través de la presidencia de Avellaneda, claro. Avellaneda, Uh-huh. y después se aplicó en Julio Argentino Roca, ¿no? Claro. Está ese tridente, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Claro. Roca. Y entonces ahí, y ahí vamos pasando nuestra época de la inmigración, el mundo obrero, el mundo de trabajo. Porque recibe muchas críticas, Milei, diciendo quiere volver el país a 1853. Claro. Donde ellos querían, tanto Alberdi y Sarmiento, que también tienen su participación, digamos, son partícipes de pensar un país moderno. Sí, eso. Digo, cuando Milei habla, ¿es volver a 1853 o es traer esas ideas aplicadas a la actualidad? Porque ha recibido muchas críticas. Dice, volvemos a 1853 y eso ya está en la Constitución. E inclusive hay algunos puntos del Pacto de Mayo que dice, bueno, eso ya está en la Constitución. Dice, ¿por qué lo vuelve a plantear? Yo creo que más allá de innovación, creo que la gobernación de Milei hace mucho mención a las garantías individuales, digamos, al derecho individual.
digamos, que la sociedad, digamos, el contexto privado puede llegar a tener una concepción de tener libertad en la gestión de economía financiera, digamos. ¿Qué quiero decir? A ver, en conclusión, porque para que el Estado no logre interceder ante una concepción de sociedad entre privados. Yo creo que ahí hace más hincapié el gobierno de Milei, digamos, que el Estado no sea un poder absoluto. Volvemos a la esencia de Charles de la época de Rosas, el poder absoluto, ni monárquico. Sería que el Estado no sea un poder de decisión simplemente en una simple asociación de partidarios. Digamos, que la sociedad privada o la concepción privada pueda tener libertad en cuanto a su derecho como concepción de negocio. Me parece que por ahí se encamina la idea la libertad se usa mucho como palabra, digo, todo que hay que tener libertad. Tenemos verdaderamente libertad porque está consagrado en la Constitución, digo, ¿dónde se mide cuándo hay más o menos libertad? O sea, tiene que venir alguien a decirte hay que tener más libertad. Cuando en una crítica que le hacen no es libre también de aceptar una crítica. No tenemos un presidente que acepta críticas tampoco. Claro, el tema, también uno de los puntos de partida de Alberdi hace mención a la justicia, ¿no? Una justicia independiente y una defensa nacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que contextualizar el momento también, ¿no? Claro, se dice, ¿no? Sí. Pero lo que hace mención ahí es un balance entre los derechos de poderes, ¿no? Que digamos que los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, digamos que haya un balance en toma de decisiones. ¿Qué pasa en la actualidad? Que, por ejemplo, el poder ejecutivo toma decisiones hasta el poder judicial. Entonces, como que la balanza se ha hecho vertical, ¿no? Claro. Y mira, bueno, no creo que en la actualidad no vemos eso, ¿no? Porque las tomas de decisiones es del Ejecutivo. Entonces, ¿qué hace Milei? Que dice, bueno, no, esa balanza vertical que vuelva a la esencia como corresponde, una ola y contraolas de poderes. Entonces, como que esa balanza la quiere... Como que se ha perdido el foco, digo, que el Poder Judicial es el que controla, el Legislativo que controla, al Ejecutivo lo controla, digo, como que todos están metiendo la mano en las otras administraciones. Claro, se meten en los otros poderes. Entonces, cuando el Poder Ejecutivo opina de algo de la justicia, como que no tendría que opinar, porque la justicia es la que tiene que decidir. Muchas veces pasa como que también la sociedad te exige hoy con la comunicación, en tal caso el Poder Ejecutivo tiene que hablar la justicia, no tiene que hablar el Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, ahí hemos perdido el valor de las instituciones, me parece. Bueno, ahí pasa un poco uno de los lineamientos básicos de Milei, ¿no? No es desaparecer el Estado. Hay autores que hablan de desaparecer el Estado. Creo que filosóficamente es muy complicado aplicar, pero sí que hace mención que es bajar el poder de decisión del Estado. Digamos que sea un ente más administrativo de la nación, digamos, del país, pero que no sea el eje de decisión del Estado. Claro, sí, y que se repete la división de poderes. Eso es lo que me parece está trabajando Milei, y hace entender que los poderes partidarios anteriores, para no nombrar ninguno, que fortalecieron, digamos, el poder del Estado para una toma de decisión partidaria y, digamos, influenciar a la sociedad en cuanto a las decisiones políticas. Y vos como politólogo, ¿cuánto hay de marketing? ¿Cuánto hay de ideología en la decisión? Digo, Cristina eligió a Belgrano en su momento. Milei elige a Alberdi. No recuerdo a Alfonsín Matti si eligió a alguien de la historia. No, la verdad Kirchner que... no recuerdo tampoco. No. Pero digo, Cristina... No, bueno, y por ejemplo, perdón que no, Sí. a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero por ejemplo, la dictadura siempre ensalzó mucho la figura de San Martín, por ejemplo. Martín. San Martín tuvo muy presente... Está bien traerlo también. Que San Martín conoció a Alberdi, digo, Alberdi también a San Martín. Sí. Digo, pero quedó más marcado Cristina con Belgrano, Sí, también de Juan Arzudú y digo, de muchos próceres, pero Belgrano, ella admiraba a Belgrano y hay una revalorización también de la figura de Belgrano. Y Milei trae a Alberdi que digo, vino con un mensaje distinto, no sé, como politólogo, más allá de lo liberal, él es libertario, que también es medio difícil de explicar qué sería ser libertario. Él lo explica, pero
que es como un versito lo que dice. Sí. Pero digo, ¿por qué a veces el político trae a alguien de la historia y lo sienta en la mesa de la discusión? Yo creo que... Menem trajo a Rosas, repatrió a Rosas. Él trajo a Rosas, tenés razón. Sí, Rosas, sí. Sí, y obviamente siempre hacía referencia al liberalismo. al caudillo riojano Facundo Quiroga. Facundo Quiroga. Pero digo, siempre hay una figura histórica. Yo creo que Cristina Kirchner hace mención a Belgrano por el hecho del nacionalismo, ¿no? De qué pasó en la época de Belgrano. Que Belgrano fomentó lo que era el reconocimiento estructural y estático, ¿no? La estatua, digamos. Entonces, aparte de la bandera, el reconocimiento de los próceres era una referencia, digamos, visible. Entonces, creo que son políticas también de fomento a la influencia, ¿no? Es decir, esta es mi connotación política de fondo. Entonces, ahí vinieron reconocimientos de Néstor Kirchner, bueno, que actualmente ahora viste que han sacado las estatuas de Néstor Kirchner, están cambiando los nombres. Entonces, yo creo que cada político se va asentando en la historia en cuanto a su concepción de partido y de política. Entonces, Belgrano, que era más nacionalista y hacía concepción al nacionalismo más estático, ¿no? De la visualización en la política. Alberdi era, digamos, obviamente que posteriormente del 50, y hubo un proceso de autoritarismo muy fuerte de Rosas que hace un antes y un después en la historia, y las concepciones ante el mundo, ya con Francia actuando en el mundo, en la política geopolítica, apoyada con Inglaterra, con una política de colonizar, según Rosas, pero a la vez querían alimentar un mercado económico que creciera en los pueblos, ¿no? Entonces, cada política se va sosteniendo, digamos, en cuanto a su concepción y de la política que van a desarrollar. Entonces, Belgrano era más nacionalista, hacía más referencia a la historia, digamos, ortodoxa. En cambio, Alberdi hacía una connotación más a la apertura más intelectual y de apertura sistemática de la economía. Entiendo que Alberdi tuvo como alguna polémica o polemizó varias veces con Sarmiento. Sí. ¿Qué podemos contar de eso? Sarmiento, bueno, creo que Alberdi en su base y punto de partida hace la mención de la educación como una herramienta de calidad y de inclusión, ¿no? De inclusión. Pero hablaba en líneas generales de la educación, Alberdi, ¿no? ¿Qué pasó Sarmiento? Cuando implementó su política, hace una concepción, digamos, de la escritura, de los escritos liberales de Estados Unidos, y donde la concepción educativa se va haciendo más sistemática. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también tenemos nuestros pueblos originarios, nuestras culturas educativas propias, y bajo programas a nivel de inclusión más sistemática que hizo que contrarrestar y algunas fragmentaciones sociales se produjo dentro del contexto educativo. Uh-huh. Cambio Alberdi decía que la educación tenía que ser calidad y tenía que ser inclusiva para todos. Entiendo que Sarmiento quizás nos quiso como imponer un sistema educativo sin pensar o sin tener en cuenta que ya teníamos nosotros una forma de educarnos, al revés de Alberdi, que dice no, hay que incluirlos a todos, ¿no? Una cosa así. De ahí hubo así esas manchitas históricas, ¿no? Con Avellaneda, con Roca, ¿no? Que es como que los pueblos originarios donde quedaron. Entonces, obvio, dijeron, bueno, marquemos el Estado Nacional, armemos el Estado, armemos nuestro sistema económico, financiero y económico, llevemos a cabo nuestra constitución, pero bueno, tenemos nuestros pueblos originarios ya en curso, y ahí vienen las manchas históricas que hay debates por haber, ¿no? Claro, lo dejaron afuera, digamos. Acá tengo alguna frase de Alberdi, a ver. Meta. Sobre educación. La educación popular tiende a perfeccionar la especie humana, a enriquecer el entendimiento y hacer la vida más fácil y dichosa. Sobre la libertad. A ver. Disculpa, Nico, habla de educación popular. Sí, usa esa palabra, mira. Sí. Sobre la libertad. La libertad no es un lujo ni un regalo.
ni un capricho, es una función social para que el pueblo argentino se gobierne a sí mismo. Claro. Claro. Porque digo, Milei también trajo el tema de la justicia social. ¿Qué pensaba Alberdi de la justicia social? Claro. Milei prácticamente la niega, dice que son recursos finitos que hay que pagarlos. Sí, él en realidad denota, dice que, bueno, usó una frase muy, ya no la recuerdo, pero... No hay recurso para Claro, él dijo que la justicia social era una aberración, dijo. Sí. Eso. Sí. Bueno, no. Digo, uno puede ver que me parece que Milei a veces puede ser que diga las cosas de una manera, pero tal vez en el fondo puede ser que coincida o no la gran mayoría, pero en las formas me parece que es donde se lo puede cuestionar a Milei. Yo no sé si Alberdi vendría a imponerte hoy en la tecnología que tenemos, así tirarte por la cabeza la ley de punto de partida, de base y punto de partida. Yo creo que Milei hace mención más a una concepción más partidaria, digamos, de por ejemplo, justicia social, en cuanto a ser libertario. Yo creo que es un tema, ¿cómo se puede decir? Bueno, digamos, de doble sentido hacia otra corriente partidaria, digamos, para no decir lo mismo que macrismo, kirchnerismo. Entonces, como cambia la concepción de connotación partidaria, es decir, bueno, ataca, digamos, una concepción de decir el Estado, clientelismo, populismo, entonces, versus libertad, anticorrupción, transparencia. Entonces van cambiando las connotaciones partidarias del contexto de la época de ahora. Es como cambian de actores, pero tienen un sentido común también. Hoy escuchaba un político que decía que lo veía como un justicialista a Milei. Digo, Menem fue justicialista. Algunos lo quisieron borrar del justicialismo, pero era un justicialismo liberal el de Menem, como el de Milei, que Milei quiere retomar esa idea. Sí, bueno, pero la ¿Hay convertibilidad es otra. justicialismo en Milei? De Loredo dijo eso. Mira. Que lo ve justicialista a Milei. Y para el justicialista, Yo creo que Perón, no sé si no. Perón no aceptaría a muchos peronistas que hoy Es muy interesante, perdón, es muy interesante cuando gente, o políticos, Sí. lo que sea, que no son de esa corriente, se adjudican la posibilidad de decir, por ejemplo, dijéramos del doctor José Sosa. Sí. El doctor José Sosa es un gran historiador, pero yo, que soy peronista, te digo, es muy radical. Y yo digo, ¿dónde está mi capacidad de decirle radical a José, siendo que yo soy peronista? Sí, por ejemplo, digo como politólogo, para entender, porque me parece que a Milei hasta lo están estudiando mismo los políticos, porque no saben para dónde va a ir. El otro día escuchaba que Pichetto fue con un discurso en una de las reuniones que tuvieron privadas, donde trascendió que como que Pichetto fue a decirle a alguien que conoce muy bien las cámaras de senadores y diputados, a decirle cómo funciona. Y se encontró con que Milei sabía lo que estaba haciendo. Cuando retiró la ley, que parecían que eran torpes, que lo hicieron, que no sabían cómo funcionaban las cámaras. Como que Pichetto terminó contando en off, diciendo, o sea, fui con una idea y me fui con otra, como diciendo, el tipo sabía lo que estaba haciendo. No comparto lo que hizo. Claro, claro. Pero no es que no sabía. ¿Hay una torpeza encubierta o hay una idea detrás de esa torpeza? Digo, en algunas decisiones, porque falta experiencia, porque hay gente que a lo mejor no estaba para estar en un gobierno. Es como que a veces ves de afuera que está armando un gobierno. Tal vez la economía tomó decisiones, para algunos va bien, para otros va muy mal. Digo, ¿estamos viendo un cambio político de conducción? Digo, el peronismo hoy no tiene un líder detrás. Digo, el otro día decía Malena Galmarini que estaban todos boludeando en el peronismo. Entonces vos decís, ¿hoy hay una verdadera oposición a Milei? ¿O el que dejó el poder todavía sintió el golpe del boxeo y se está acomodando? Porque el peronismo, cuando no tiene el poder, cuesta rearmarse. Como que se siente que está cerca del poder siempre el peronismo. Es un caso inédito el que se está viviendo. No sé. Yo creo que con el primer término que dijiste, justicialista, creo que no. No. De Loredo parece que no. Rodrigo decimos no. Juan Domingo Perón decía que uno de los lemas, que lo más sensible de un compatriota era que se le toque el salario. Entonces, como que con estos temas, digamos, de una concepción de transparencia y del tema de los despidos dentro del Estado, ahí hace
como que hace un ruidito con el tema de las doctrinas peronistas, ¿no? Porque creo que no respondes. En cuanto al tema de la concepción de la oposición, Sí. que sí, entre comillas, yo creo que más allá creo que hay un cambio sociopolítico, digamos, como se está acercando el fin de la ideología, ¿no? Se están armando estos políticos láteres de la política, con una concepción de presencialidad, pero creo que la otra concepción, que es más partidaria y más social, creo que lo están dejando canalizar su política. Entonces creo que entienden que la política liberal y una concepción de acuerdo a la recaudar, digamos, desde el punto de vista del Estado, en concepción del Fondo Monetario Internacional, creo que lo están dejando gobernar para que la sociedad vaya viendo si es realmente la idea política que han elegido acorde a la realidad social que ellos esperaban. Por ejemplo, Menem ganó diciendo una cosa y hizo otra. Él se adhiere como adepto a las ideas de Menem, digamos. Sí, lo ha reivindicado. Lo que es sí. extraño, que lo charlamos con Matías la otra vez, es que está y casi todo lo que dijo en campaña lo está haciendo. O sea, no es que está mintiendo y dice voy a hacer tal cosa. No. Capaz que lo de la dolarización, Javier, dijiste, ahora es canasta de moneda, bueno, Claro. se puede discutir, pero digo, voy a ajustar, van a sufrir, van a pasar los peores meses. Bueno, digo, Menem ganó con otro discurso. El salariazo y Revolución productiva. revolución productiva, cerró los trenes, cerró todo, digo, y muy justicialista no fue, pero a veces hay que aceptar que hay dos corrientes históricas que hubo, inclusive un peronismo de izquierda, un peronismo de derecha. Sí. Menem fue un peronista, me parece, con ideas liberales. Ahora, Sí. ¿Milei qué tiene de Menem? Si ven algo de Menem. Yo creo que tienen más admiración que otra cosa, porque la época de Menem lo favorecía la convertibilidad, digamos. Entonces, como que la moneda estaba regulada y se bajó mucha concepción productiva, ¿no? Mucho fomento de la industrialización y un seguimiento de la economía. Creo que Milei se está reorganizando, digamos, en contexto socioeconómico y productivo. Creo que son distintas épocas. Él entiende que el primer periodo de Menem fue muy bueno, digamos, entre la articulación de trabajo, ¿no? Y la valoración monetaria. Hoy por hoy no una moneda muy desigual entre el dólar y el peso, ¿no? Lo que pasó, que es algo que Milei trae a la discusión, que se lo escucha y no se lo volvieron a preguntar, o por lo menos, es que el menemismo tuvo un problema que fue el gasto público, que es algo que Milei está atacando supuestamente, Sí. el déficit fiscal famoso. Ujú. Digo, lo que le terminó pasando en el segundo mandato a Menem es que no tuvo más que vender, Claro. el gasto superó ampliamente, y ahí está el problema de la Argentina, donde entran las ideologías de decir, bueno, es como la cuenta en casa, Sí. tenemos que gastar menos de lo que nos ingresa, no gastar más de lo que nos ingresa. Yo creo que eso le está pasando a Argentina. Pero Menem, digo, con las ideas liberales, porque están en juego si hay que ir para un lado o para otro en la economía, y se están glorificando esos tiempos de los 90, pasó eso, que el déficit fiscal fue muy alto para el menemismo también. Digo, ¿por dónde pasa la realidad? Digo, ¿por qué gasta tanto el Argentina? ¿Por qué hay tanta ideología en algo que es tan simple que como en tu casa? Digo, tenés que gastar menos de lo que entra. Y te tiene que ir bien. Y la balanza comercial tiene que ser a favor. Tenemos que exportar más de lo que importamos. Yo creo que actualmente eso es lo que se está trabajando, digamos, que se haya un libre mercado, ¿no? Que las empresas privadas o sectores privados, por ejemplo, no sé, el campo, puede haber un intercambio económico sin que tenga mucha intervención del Estado y que puedan hacer negociaciones entre distintos sectores con una baja impositiva. Entonces, como que eso
va a articular y va a fomentar una economía más circular. Eso está reclamando el campo, por ejemplo. Eso, ¿no? Exacto. O las pymes. Con las pymes también. El gas y todos los servicios han ido muy altos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la deuda externa la tenemos muy comprometida y bueno, y como nación, como país, estamos muy dependientes cómo negociamos el tema de la deuda. Bueno, Entonces, eso es otro punto que a lo mejor, no sé si para charlar hoy, Mati. Una cosa es la deuda externa y otra es la deuda con el Fondo Monetario. Sí, Lo que había hecho Néstor Kirchner era cancelar la deuda con el Fondo Monetario. claro. O sea, achicó, que era una de las grandes deudas que tenía. Pero deuda externa tenemos desde la época de Rivadavia. Sí, lo que pasa es que después José nos Sí. va a corregir, pero entiendo que lo que se había logrado en la época de Kirchner, de Néstor, Que era la más era, grande claro, él lo que logró fue una muy buena renegociación de esa deuda. de esa deuda, entonces se la podía llevar con tranquilidad, por así decirlo. Bueno, por supuesto que con el fondo la canceló. Entonces por eso la Argentina en ese sentido Tuvo más aire. Claro, se liberó un poco. No sé si esa es la visión. sí. También le favoreció a Néstor Kirchner la geopolítica, ¿no? Digamos, el centro izquierda estaba fuerte en América Latina y bueno, y Estados Unidos tenía que acercar posiciones, ¿no? Cierto, es un detalle que sí, no es menor. tenemos Sí. Ecuador, tenemos Correa, teníamos Chávez. Eran todos. Claro, todo el mismo idioma. Lula, Evo Morales, Morales, entonces, Cuando Alca al carajo. entonces bueno, ¿Cómo andas, Alca Chávez? al carajo, claro, dijo. entonces como que se podía decir eso Sí. y Estados Unidos necesitaba negociar con los países de América Latina, especialmente Brasil, ¿no? Claro. Y entraban dólares. Y entraban dólares Claro. y bueno, y entonces posicionamiento era otro. Entonces ahí se pudo lograr renegociar, como dijo bien, la economía, se hizo un impasse y Argentina pudo llegar a articular y a organizarse como país, porque es como después de la época de la Rúa, ¿no? Que con un desorden en todo sentido, digamos, financiero y económico, pero por consecuencia del gasto público, como dijiste vos, Nico, de la época de Menem. Sí, digo porque a veces queda ahí al acecho. Y hoy liderazgo, a ver, por ejemplo, Martín Lustó quiere, es como que todos quieren adueñarse a alguien de la historia. Facundo Manes lo veo también, se traen a Alfonsín. Es como que lo han peronizado Alfonsín también en los últimos tiempos. Massa también lo peronizó para buscar el voto radical. Milei agredió permanentemente a la figura de Alfonsín y la sigue agrediendo. Digo, ¿qué se está formando? Yo creo que algunos políticos, hasta en las redes sociales, porque Milei ganó desde las redes sociales muchas veces, o convenció desde las redes sociales, Sí. ¿qué importancia tiene hoy la comunicación? Hasta Guillermo Moreno, desde el peronismo, quiere instalar su figura desde las redes sociales. Digo, ¿los durmió Milei en las redes sociales? Digo, estuvo bastantes pasos adelantado. Lo pregunto no desde la ideología, sino desde la comunicación. ¿Cómo lo ven ustedes? Digo, o como político, politólogo, digo. Sí, yo creo que, bueno, redes sociales han hecho un acercamiento social fundamental porque llegan digamos, a cualquier espacio que hay una persona para informarse de alguna concepción política. Digamos que la legitimidad de las redes sociales se han fortalecido muchísimo y ha sido que se estudie también el perfil para que la sociedad consuma un tal candidato. También creo que la economía hizo fuerza para digamos, perder la autoridad a un partido político que haya estado en la posición a un político que esté en las redes sociales, digamos, como que se midieron dos brechas, ¿no? De audiovisual y lo partidario y social, digamos. Por ahí Milei viene desde una brecha media, por los medios, canalizando un buen perfil, un perfil de seguridad, un perfil de conocimiento, un perfil académico, digamos, en contraposición a una concepción de un político social, comunitario, con una política más partidaria y, digamos, un sector más popular que no se visualiza en redes sociales. Entonces, como que también las redes sociales hizo eso
en la elección de la gente, ¿no? Sí. El trabajo de audiovisual en poder conquistar los votos del desacuerdo político que había, Sí. ¿no? Milei tenía un discurso, cuando estaban Intratables, que era muy difícil de sostener en un medio de comunicación. Lo que decía era como decir, este tipo está loco, reivindicar algunas cuestiones. De la economía empezó a hablar, se instaló mucho con el tema de la inflación. Yo decía, nos mandó a estudiar de Alberdi, pero nos mandó a estudiar de inflación. Y reivindicar alguna figura, Cavallo estaba vedado en los medios de comunicación después del 2001. El menemismo era mala palabra, hablar del menemismo era como que había quedado, como la etapa negra de la Argentina también, con sus luces y sombras. Yo siempre digo que todos los ciclos democráticos han tenido sus luces y sombras. Pero lo ayudó el contexto. Un PRO que estaba desarmado, que tenía distintos partícipes como Larreta, que iba para un lado, Bullrich para otro, Macri para otro. Más allá que se parezca que están juntos Macri y Bullrich, no lo están desde la práctica. Un radicalismo que está dividido desde hace años. Y un peronismo que se encontró en una situación muy complicada, porque no pudo solucionar el tema de la inflación, porque Macri había hecho un muy mal gobierno, tal vez de los peores, y no pudo solucionar el tema de la economía, que ya venía de anterior gestión, pero bueno, es como que se profundizó la crisis, más pobreza, y todo ese contexto, o ese combo, lo llevó a Milei a que la gente vea ese camino, que yo no creo que en otro contexto Milei hubiera ni siquiera clasificado a las PASO, Sí. de las PASO a la general. Es como que, como él dice, la fuerza del cielo, Sí. como que el contexto lo llevó a Milei a estar ahí. Yo no sé si en un contexto, en un país más ordenado, Milei hubiera tenido el lugar que tuvo, más allá de las redes sociales. Hay un descontento social que lo marcaba también Malena Galmarini en lo que decía, que a mí me parece eso lo que pasa en la política, que a veces no hay autocrítica, puertas adentro de los partidos. Yo creo ¿Quién que, conduce el peronismo, por ejemplo, hoy? yo en cuanto que sí es del tema de la presencia de Milei, bueno, en este caso ya ganó, pero yo creo que las redes sociales hizo también que sacó una brecha, ¿no? De los chicos jóvenes, ¿no? De decir que ya se han masificado una nueva generación en la decisión política, ¿no? Entonces como que las redes sociales hizo fuerza eso, ¿no? Y Milei se identificó por el tema del tema audiovisual. Sumado que hubo un desgano político desde el punto de vista del hartazgo, digamos, de una corriente, y también el tema de la inflación y el estilo de vida de la gente, ¿no? Que el tema de los ingresos va haciendo muella en la toma de decisiones. Entonces como que se va produciendo, digamos, quería un cambio, una innovación política con una concepción repetitiva, reiterativa, partidaria de una corriente, en este caso, kirchnerista o justicialista. Creo que no hubo una innovación dentro del partido justicialista o kirchnerista en un candidato potable o un candidato acorde a un nuevo candidato que la gente entendió como que venía un cambio. Me parece que se quedaron en las garantías que daba el partido de un partido mayoritario en la toma de decisiones de un nuevo líder. Entonces poniendo, digamos, a Massa, es como que continúa una corriente que ya venía prolongado de hace casi 20 años. Entonces va produciendo un desgano social sumado, como dijimos anteriormente, el tema de la economía, la inflación y el hartazgo en cuanto a una misma comunicación, sumado que las redes sociales canalizan un nuevo candidato, ¿no? Que va levantando un nuevo contexto de chicos jóvenes que ya toman decisiones que creo que no lo tuvieron en cuenta para hacer una política militante distinta, ¿no? Es como que no se acercaron, digamos, las brechas. Como que... Igual, a ver, viene el pacto de mayo, que supuestamente se tiene que hacer, que tiene los 10 puntos, esto que marcó. ¿Crees que es factible eso, que sigue tironeando de la soga con un Congreso que no tiene mayoría? Donde parece que
en las cámaras no negocian, pero sí por detrás, la política es el arte de negociar también. Digo, ¿ves posible sin Congreso? Digo, un contexto nuevo que hablaba Mati también. Cierto. De gestionar nadie tiene mayoría, vos lo decías el otro día. Sí, nadie. O sea, hasta los diputados y senadores no tienen la mayoría para mañana decir tal tema, tal ley o destituir al presidente. Porque también se está hablando, de destituir al presidente a través de mecanismos constitucionales. Lleva 100 días, o más de 100 días. Sí. ¿Cómo ves todo esto? Armado político, oposición, oficialismo, un presidente que no tiene mayoría, gobernadores que también quieren tener su protagonismo, Yarlora, Torres. Hay gobernadores nuevos, que algunos son interesantes escucharlos. Hay como una renovación también. Sí, creo que destituir a un presidente elegido democráticamente es un daño a la institución, ¿no? Como país, creo que es muy fuerte. Me parece que el pueblo, la mayoría lo eligió y creo que hay que darle oportunidad de que trabaje en cuanto a su política que quiere fomentar acá en la Argentina. Creo que el pacto de 25 de mayo va a ser complicado por el hecho de que las determinaciones económicas del gobierno nacional están haciendo impacto en las provincias. Y eso, las provincias ya tienen conflictos internos en cuanto a distintos armamentos que tiene cada provincia, entonces como que creo que el gobernador va a estar más dependiente de lo que dice su región que en cuanto a la política nacional. Entonces, volvemos a 1850, a esa claro. época, ¿no? Sí, a te iba a ese decir. federalismo. Sí. No, pero es muy interesante. Como un debate que el siempre escenario, está claro. presente. En Urquiza también, que Urquiza también es parte de esa historia de un país, de una confederación en ese momento. sí. Claro, una confederación. Entonces como que es complicado que se aplique la política de estos puntos que quiere implementar Milei. Entonces, Está de una mezcla con Moisés, los 10 mandamientos. Sí. Hay un Sí, bolón es que verdad, hay. mira, no lo había pensado. Sí, tenés porque razón. confieso, el otro día vi la película de Moisés, está en Netflix. Está bastante, muy buena. Ujú. Para entender un poco, que es religioso, entender la historia también, que es para tratar un día. Entonces hay como una mezcla de Alberdi y Moisés, y los 10 mandamientos, los 10 puntos, digo, ¿dónde iremos a parar? Porque en el medio estamos los argentinos. Sí. Porque yo lo que veo, y te lo pregunto como, nos vamos a extender un poquito, yo no creo, esto pienso personalmente, yo no creo que nadie quiera lo mejor para la Argentina. No hay un equilibrio, vos pensás de una manera, vos de otra, y al final veo mezquindades, veo miserias de cada uno para, no sé si quieren lo mejor para la Argentina. Cada uno cuida su espacio, no digo de su cargo político, pero su beneficio, y realmente pensamos, ¿no? Una ley jubilatoria no sale nunca, no se ponen de acuerdo. Mira que ya han sacado varias. Una reforma laboral, pero viene y no me gusta y la Sí, beta. por eso. No nos podemos poner a punto, no sé en 10 puntos, en 5. Sí. Vayamos por este camino, probemos 2 años. Ahora, ¿qué mejor congreso que el de hoy? Que controle que las cosas estén bien. Y lo que está mal, está mal. Si la ley ómnibus estaba mal, yo no creo que todo estaba bien y todo estaba mal. Algo debía estar bien y lo que está mal hay que sacarlo. Sí. Nunca nos ponemos de acuerdo. No sé si en otros países, porque a veces glorificamos a otros países. No nos podemos poner de acuerdo en 5 puntos y decir, bueno, en la economía vamos a tomar este camino. Pero sin dejar a esta gente, pero mirando la proyección de crecer, porque es como que, bueno, no me vota, no le gusta la cara del que está, cuido mi quinta. Verdaderamente los políticos toman decisiones para mejorar la vida de los argentinos o no. O cuando yo estoy en el poder, yo sé todo, y cuando estoy afuera, el que está no sabe nada. Yo creo que, mi opinión, ¿no? Sí, no. Personal, yo creo que falta en Argentina una educación política, ¿no? Es decir, si son minoría, apoyar a la mayoría. Más allá que no estés de acuerdo, comunicarlo y ver un proyecto paralelo para tratar de modificar cuando vengan las próximas elecciones. Creo que también hay un choque de aspectos.
a lo que voy yo es, por ejemplo, de que vos fácilmente dijiste la política es un arte de negociar, ¿no? La negociación es política es por acercamiento, Claro. ¿no? Así, la política que tiene una finalidad comunitaria y social, vínculos, ¿no? Y por ahí creo que el gobierno oficialista lo está tomando una concepción economicista, ¿no? Y creo que la estadística hace muelle en lo social. Entonces como que se van chocando dos aspectos y no se están acercando. Se mira un Excel, no se mira la parte humana, ¿no? Entonces creo que eso hace efecto y se van empezando a fragmentar distintas posturas ante alguna consecuencia que puede llegar a tener su región. Por eso las provincias me parece que se están, no sé si fragmentando, sino poniendo posición, por ejemplo, Córdoba, o algunas provincias del sur, poniéndose en posición en cuanto a una consecuencia que pueden tener regional. El caso de Chubut, ¿fue? Sí, Chubut claro. también. Entonces como que van perdiendo, pueden llegar hasta perder su propia producción provincial, que si tiene alguna consecuencia, por ejemplo, con la coparticipación se me fue. No pueden trabajar por sí mismas cada provincia en cuanto a la producción regional que pueden tener. Entonces, como que eso es lo que decís vos, Nico, de que cada provincia se van trabajando por sí mismos y se van armando posiciones por ideas regionales, más de apoyar una política nacional. Yo siempre, esto pienso yo, como no soy político, digo, ¿no hay mejor campaña para un político que gestionar bien, o no? Esto de los 4 años que se reformó en el 94, yo creo que gobernás 2. O sea, 2 estás en campaña. Sí. Porque supongamos, digo, presidente son 4, gobernador son 4, intendente son 4. Y cada 2 años hay elecciones, o sea que vos de gestión tenés 2 años. Antes eran 6 y no se renovaba el presidente. En la época de Perón sí, después cuando cae Perón se cambia la constitución. Claro. Y vuelve en el 94 a reformarse la reelección, que después Carlos quiso la reelección. Claro. Pero digo, se vive trabajando siempre para estar en campaña. El político siempre está trabajando para estar en campaña. Y yo creo que la mejor campaña para un político es gestionar bien. Y si te tenés que ir a tu casa, mejor habiendo hecho bien las cosas. Sí. ¿Por qué el poder es tan seductor que todos se quieren quedar? Todos, sin excepciones. Yo creo que el poder es una concepción, digamos, casi psiquiátrica más que... ¿no? Es psiquiátrico. De lograr la dominación, ¿no? Max Weber lo dijo fácilmente, una de las facetas de su libro, habla de que la fascinación del poder, ¿no? Entonces, como que el poder se canaliza en distintos términos: fascista, autoritarismo, monarquía, poder absoluto. Y en cuanto a lo democrático, un sistema democrático, la concepción de la verticalidad del poder. Entonces, como que el poder hace digamos, una de las debilidades del político en cuanto a dominación, ¿no? Entonces como que se va trabajando en la verticalidad y en el posicionamiento en el contexto sociopolítico. Creo que pasa por eso, ¿no? El tema del poder. Lo que me gustaría ver con José otro día, digo, ya para ir cerrando, Sí. Mati, es cómo funciona un politólogo o un licenciado en ciencias políticas. Porque detrás de un político, en la redacción de un decreto, cómo se redacta un DNU, cómo se redacta un discurso. Porque mucho se habla del Congreso de los asesores, que cuántos asesores tiene que tener un político. Muchas veces no se habla bien de lo que significa ser un diputado, ser un senador, ser un legislador provincial. Digo, ¿qué hay ¿cómo es la cocina de un político? Porque muchas veces nosotros los periodistas, y vos cubriste mucho también, Mati, que mucho está delante de la cámara, pero digo, después toman café la mayoría. Todos se sientan a hablar los políticos. Son como actores los políticos. Sí, claro. Obvio que hay algunos que se llevan mejor que con otros. Que otra, sí. Sí. Pero digo, ¿cómo es la cocina de la política? Me parece que es para hacer otro punto y aparte y tratarlo otro día. Digo, Seguro, pero, seguro. pero porque mucho se habló que hay muchos asesores, que hay mucho ñoqui. Digo,
¿Cuántos asesores necesita, por ejemplo, un ministro? De un jefe de gabinete, que la función de jefe de gabinete es vital. Fue una de las ideas que implementó Alfonsín en esa reforma del 94, Sí. de darle un condimento europeo a la política, sacarle más responsabilidad al presidente y poner un jefe de gabinete. Digo, es muy importante la función de un jefe de gabinete que, por ejemplo, no le conocemos la voz. Cierto. A Nicolás Pose no le Nicolás conocemos la Pose, voz. Y tuvimos en otro gobierno que tenía mucha más participación. Claro, sí. No sé hasta qué punto es importante que un jefe de gabinete tenga más exposición en la prensa que en la política en sí. Pero digo, hay un montón de lugares de la política, de funciones que todo se denigra o está todo en sospecha, no por la política, por los que hacen la política, que son los políticos. Vos estuviste cerca de Yarlora trabajando. Sí, sí, sí. Digo, que es un personaje también para conocer, que hoy es uno de los que se ha plantado crítico al gobierno y que todos dicen que tiene una visión para ser un próximo candidato a presidente. Digo, como que todos los políticos ya se ponen el saco. En cuanto, voy a hacer una referencia, en cuanto a el tema de asesor, Sí. por ejemplo, el jefe de gabinete, que con la reforma del 24, creo que la Argentina hace similitud con Estados Unidos. Argentina no se trabaja mucho en las plataformas políticas, por ejemplo. Entonces, como que no tenemos una plataforma política nacional, que sí que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Tiene republicano, demócrata, quien gane, por departamento, por distrito, sigue, por ejemplo, las políticas beligerantes o la política económica liberal estadounidense y de proyección en busca de mercado, es una política de Estado. Ya la plataforma política, como es un seguimiento de los partidos que lleguen, más allá que vayan canalizando algunas ideas, implementación. ¿Qué tiene Argentina? Que un proyecto político que se trabajó anteriormente, porque creo que si estuvo, en este caso, sin hablar de ninguna concepción, ¿no? Estuvo 20 años, creo que hubo y se hizo una buena política social de trabajo. ¿Qué pasa en Argentina? Vuelve otra concepción política, es como que se destruye. Bueno, pero decíamos el otro día, el plan social fue una herramienta que sirvió, pero se mantuvo 20 años. No se desarrolló cómo capacitar a la gente, cómo sacarlo de ese lugar. Entonces, ahí es donde hay falta autocrítica. Porque pasaron 20 años, 16 y 4 de Macri. Entonces, ahí es donde la política tiene que hacer una autocrítica. Decir, che, ¿le dimos herramienta a esta gente? Claro. Ahí está el problema. Digo, no borrar todo, pero cambiemos para mejorar. Claro. Creo que pasa por ese punto, ¿no? Es como que se borra cuenta nueva. Claro, es como que... Y volver a trabajar el descrédito de lo político y empezar de nuevo las bases. Por ejemplo, en este caso, decir, bueno, Milei va a trabajar en una concepción de nuevas bases. Partidos como Organización Nacional, contrarrestando, digamos, el poder estatal en una nueva proyección política más horizontal y de articulación en una política liberal, ¿no? De mercado. Pero si se va a implementar, estaría bueno que se trabaje en una plataforma política canalizando los 5 puntos, por ejemplo, de política de Estado, y que el proyecto que continúe se sigue trabajando, limando las asperezas un poco políticas. Chile lo hizo, ¿o no? Chile. En materia económica. Sí, Chile. Por ejemplo, porque Chile. a veces se elogia, digo, también hay cuestiones complicadas en Chile, ¿no? Que lo social está solucionado en Chile. Bueno, sí, todos tenemos Para cerrar, lo geopolítico, ¿lo ayuda a Milei o no? Porque vos decías que en la época de Kirchner, el mapa geopolítico internacional, digo, ¿conviene que gane Trump o que siga Biden? Por ejemplo, él se alía a Estados Unidos, el otro día dijo en la CNN que no importa quién gane, él tiene una ideología de estar cerca de Estados Unidos y de Israel. Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Yo, desde tu punto de vista. Creo que hay una concepción política, geopolítica, ¿no? De que estamos en Estados Unidos, hay teorías que China va a ser nueva potencia mundial, lo va encaminando.
se apoya, digamos, de la seguridad financiera y Estados Unidos como una dependencia, ¿no? Es decir, como se pone en posición de negociar y a favor de Estados Unidos, ¿no? Es como que yo creo que es un tema de negociación de deuda externa. Por eso le está cerca. Me parece que es un acercamiento porque hay los problemas básicos que tiene Argentina, que como que no puede insertarse en una independencia política, económica. Entonces como que yo creo que hacen un trabajo de acercamiento a una política geopolítica en cuanto a Estados Unidos y contrarrestar el espacio chino. Es como que es como lograr una legitimidad para ver si podemos reactualizar o negociar nuestra deuda externa con Estados Unidos. Bueno, yo antes que nos vayamos quiero datos. Unos numeritas que estuve juntando sobre Juan Bautista Alberdi, que bueno, por ahí a veces muestran qué sé yo, algún detalle de él, de su vida y sus cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Alberdi vivió 73 años. Desde el 20... Él nació... mucho por esa época. Sí, te iba a decir, es un dato no menor. Que normalmente los hombres en esa época vivían 50 años. Nació un 29 de agosto de 1810, que José, cuando antes de empezar la charla, decía que era vital haber nacido en ese año, ¿no? Que es cuando empieza la idea de emancipación de lo que hoy conocemos como la Argentina. Y murió un 19 de junio de 1884. 2 años fue diputado nacional, mirá, entre el 30 de abril de 1878 y el 24 de junio de 1880. Sí. 1 año fue embajador argentino ante la Santa Sede, entre 1857 y 1858. Yo le contaba a José que encontré un dato medio perdido, que no tiene mucho asidero, pero bueno, parece que hay alguna biografía que le asigna un hijo no reconocido. Ahí está. Hay un tataranieto por ahí. Sí, porque medios. Parece que hay alguna descendencia. 22 años tenía Juan Bautista Alberdi cuando escribió su primer libro, El espíritu de la música. En 1832. Porque a él le gustaban las artes, ¿no? De joven le gustaba más el arte que la política. En 1938 fue el año en que se exilió en Montevideo, ¿no? Eso que contó José al principio, que fue cuando... Muchos exiliados en esa época, ¿no? Empezó a tener problemas con Rosa y bueno, se tuvo que ir. Un periódico editó en 1837, se llamó La Moda. Y estaba dedicado a divulgar la evolución de la moda en Europa, la vestimenta femenina y masculina, la música, la poesía, la literatura y las costumbres. O sea, esto que nosotros hoy conocemos que nos parece tan sencillo, una revista Gente, una revista Cara, qué sé yo, el tipo se le ocurrió hacerlo en 1837. En 1843 escapó a Francia por el sitio de Montevideo y luego de unos meses se va a Valparaíso, Chile, que es donde vos contabas, había escrito las bases y puntos de partida. Este otro dato que yo no lo puedo recontra confirmar, pero bueno, así está presentado en algunas de estas biografías que leí. 15 días le tomó escribir y publicar bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Yo sospecho que él lo tendría hecho y quizás se dice que en 15 días por ahí se editó como libro, no sé. También se hizo en 15 días, ¿eh? Y bueno, en estos tiempos. Apurado, pero sí. Estaba apurado, pero bueno, parece que así fue. En 1855 es el año en que él regresa a Europa para cumplir funciones diplomáticas. Sí. La misión que le encomendó Urquiza fue lograr que esos países reconozcan a la Argentina como Estado independiente, porque claro, después que Urquiza toma como la presidencia, después de ganar la famosa batalla, nunca recuerdo si es la de Pavón o la de Caseros, perdón. Bueno, parece que él fue como nuestro embajador ante Europa, que fue a llevar y a decir la buena nueva. Che, hay un país nuevo en América, se llama Argentina, y yo soy como su representante. ¿No será esa la vinculación con Estados Unidos y no China? Ah, bueno, ahí está. 44 años vivió fuera del país. Casi toda su vida. Casi toda su vida la vivió fuera del país. O sea, más que su vida. La mitad de su vida. Exactamente. 18 obras publicó en formato de libro. O sea que mirá qué prolífico fue este hombre, que quiero recordar, se escribía con pluma, ¿eh? Claro. No es como ahora que... No estaba con Word. No.
Escribió 2 obras de teatro, mirá qué interesante. La Revolución de Mayo fue una, y El gigante Amapolas. Y según explican, fueron 2 sátiras sobre el régimen rosista y caudillista. Se ve que él fue por ese lado, ¿no? Era como a través del humor podía canalizar la crítica que él tenía hacia Rosas. Mirá esto qué interesante. A ver, Mati. 9 profesiones ejerció durante su vida. Escritor, abogado, diplomático, político, periodista, economista, filósofo, jurista y músico. Más completo no se puede ser. Influencer. Y el último datito. 1958. Durante la presencia de Arturo Frondizi, la Federación Argentina de Colegios de Abogados instaura el 29 de agosto como el Día del Abogado en reconocimiento a su obra. Así que por lo menos los abogados lo reivindican como uno propio. Sí. No así los economistas y el resto. Para cerrar, ¿vos creés que tomaría un café Alberdi con Milei? Fue difícil, ¿eh? Lo pusimos en un aprieto, me parece. Qué pregunta. Porque no podemos hacer futurología, digo, pero a veces estaría bueno, digo, Perón, por ejemplo, ¿se sentaría a tomar un café con los peronistas de estos tiempos? El peronismo. Pero guarde que charlar, en cuanto a la concepción que tenía Alberdi de una economía global, Perón lo hizo con Arturo Frondizi, ¿no? El atraso que tenía con el tema agroexportador Argentina necesitaba una proyección industrial. Y Arturo Frondizi fue el que fomentó el proyecto de la industrialización en Argentina. El desarrollismo. Entonces es como que Perón siempre se asentó en el radicalismo también, ¿no? Que fue increíble que una persona que, bueno, después le hicieron doctrina, ¿no? Con el tiempo, el arma del justicialismo, que fue un precursor político de otras corrientes. Claro, ¿no? por ejemplo, mi abuelo, recuerdo que él contaba que era conservador. O sea, el conservadorismo tenía todo un armado, no había derechos sociales, faltaban algunas cuestiones. Y me lo contaba él, y después aparece Perón y claro, agarra de conservadores, agarra de radical y como que hace una unión política para llegar al poder, más allá que Perón es militar, uno lo olvidan en la historia. Y que estuvo en ese gobierno conservador que cuando él tiene la oficina de trabajo, ¿no? La Secretaría de Previsión. La Secretaría de Previsión y Trabajo. Y ahí donde nace la figura de Perón, pero él vivo ve eso. Toma de todas las corrientes y bueno, y parte su doctrina después. Sí. Y la doctrina que va a hacer fomento en el peronismo del socialismo. Y su vicepresidente era radical. Perón Quijano. Perón Quijano. Bueno, creo que es un punto y seguido esto. Sí, vamos a seguir porque José nos va a traer. A las 4 de la mañana. A José le vamos a seguir preguntando cosas. Un gusto. Bueno, fue interesante. Me parece que vamos a traer este tipo de charla, Mati. No es ideologizar, sino es pensar. No, y además conocer estos tipos que hicieron el país, porque la verdad que nosotros hoy, está bien, tenemos como visiones, formas, pero no hay que olvidarse que esto costó vidas, costó mucho formar esta Argentina. Así que... Claro, era un momento donde había que remar el país y había gente que pensaba, que también es importante, y discutir. Porque me parece que lo que se ha perdido, lo charlamos el otro día, José, es que se ha perdido la discusión como discusión. Sí. Todos quieren tener razón. Che, mira, está bueno esto que dice. Como que nadie se escucha. Sí, nadie se escucha. Entonces está todo ideologizado, está todo pensado de una manera que ver que Sarmiento y Alberdi capaz que tenían 90% de coincidencia, en educación tenían otro punto de vista. Sí. Y hoy el tema de educación, que es algo que tendría que estar en varios debates, que se bajan algunos recursos, que se discute cómo se está dando la educación en Argentina, no de hace 2 años, de hace 20, 30, 40 años. Que es un tema importante. Hoy el mundo cambió, los chicos jóvenes votan a Milei porque ven que hay un mundo distinto. Entonces, se está dando en la charla de educación que los países se transforman con educación. No está entre los temas de agenda la educación. Me parece que está mucho del biribiri del chamullo nada más. Igual otra diferencia entre Sarmiento y Alberdi, que me acordé ahora, de que Alberdi hacía mención en la Constitución Liberal de la implementación de la religión católica. Y Sarmiento decía que tenía que haber una concepción laica. Como que hay unos puntos que hay disidencia, ¿no? Pero bueno, sí que en común
es que querían un país exportador, ¿no? Exportador y liberal en cuanto a la concepción de una política de poblar en cuanto a la inmigración, pero no solo en inmigración que vengan a vivir a estos países del sur, sino fomentar una cultura distinta y una concepción cultural de trabajo que pueda llegar a fortalecer nuestra concepción latina, ¿no? En cuanto al fomento cultural del trabajo. Bueno, ha sido un placer. Gracias por haber venido y va a seguir viniendo. Lo vamos a seguir invitando a José. Bueno. ¿Sobre qué otro personaje le gustaría que hablemos? No sé lo que a ustedes les parezca. No sé. No, Rosa es interesante. No, Rosa también es interesante. Incluso Roca es muy interesante. Bueno, Julio Roca lo volvió a... Este hombre está poniendo todos temas en el tapete. Yo creo que la agenda periodística y política la lleva Milei. O sea, puso a Roca, que era otro personaje. Sí, otro que estaba vedado. Controvertido. Sí, totalmente. Yo tengo el libro de Roca en casa, lo voy a traer. Así que elija José, pero o Roca o Rosa. O alguna de las dos. Es Rorro. Bueno, es un controvertido Roca. Tiene sus luces y sombras, y sus sombras oscuras. Sí, lo que pasa es que las sombras por ahí lo oscurecen mucho. No, pero... claro, por eso digo, resalto oscuras. Claro. Pero digo, también fue importante en el armado de los partidos políticos, por ejemplo. Todo lo que fue el PAN, el Partido Autonomista. Sí. Digo, marcó la generación del 80, está en el 37 y después en la No, y además generación... que también él a su forma generó un Estado, incluso el Estado Nacional que conocemos Estado como Nacional. tal, fue bastante más formado por Roca que por Bueno, otros. pero está bien, digo, o sea, en el sentido, está bien no que esté bien, digo, está bien entender, digo, porque a la historia hay que entenderla en los contextos, digo, Claro. ¿cómo íbamos a pretender que no tuviéramos algunos presidentes con estilo fascista si veníamos de militares, de guerra, de violencia? Sí. Rosa, de Urquiza, no es que Urquiza lo derrocó a Rosa y fue con la Constitución en la mano porque no estaba. No existía. Era todo entonces nos criamos con violencia en Argentina. ¿Es verdad esa frase que somos un país joven todavía o es de chamullo para entender algunas cuestiones y sacarse el peso de las decisiones muchas veces? ¿Somos jóvenes todavía? ¿O ya dejamos de ser jóvenes? No, yo creo que, como te dije hace rato, ¿no? Del tema de la plataforma política, una cultura participativa y de aceptación. Yo creo que todavía somos jóvenes, digamos, desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Nos falta eso. Nos falta. Obviamente, a ver, empezamos a charlar estos diálogos constructivos que armamos acá en la mesa. Hablamos de Rosa desde el concepto de la generación 37 de Alberdi para acá, ¿no? Sí, pero bueno. Pero sí, como dice aquel compañero, Rosa hizo, digamos, el Estado Nacional y la Organización Nacional y lograr retirar, como él le decía Rosa, vienen a colonizar nuestro pueblo. Y venían los ingleses y los franceses. Bueno, ahí está un tema, Entonces, en esa época, 1833, si no me equivoco. Es que lo agarramos de Alberdi, ¿no? Claro. Digo que se cumplieron 42 años de la Guerra de Malvinas. 1833 creo que fue la invasión inglesa. Claro, cuando los ingleses se bueno, instalan. y en esa época era la época de Rosas. Sí, Entonces sí. hay una explicación, digamos, por qué los ingleses también terminan tomando las Malvinas. Las reivindicamos y realmente son Argentina, y hubo una guerra en el medio, pero hubo todo, casi 150 años de no haberle dado bola a las Malvinas. Sí. Y como que también Argentina, desde esa Se época, dispuso a negociar, sí. negoció las Malvinas. Sí. Sí, sí. Es para tratarlo más en profundidad, Sí, sí. pero que Rosa también. Hay luces y sombras. No, también. por supuesto, Sí. por supuesto, sí. Para tratarlo. Gracias, José, por venir. No, por favor, gracias por la invitación Bueno, y un placer. para la próxima. Lo vamos a esperar. Y te quiero charlar bien cómo es la cocina de un político. ¿Van? Sí. Cuánto hay de acting y cuánto hay de verdad. Bueno, hay políticos que se dedican a hablar con speech directamente. Yo creo que hay un speech para ganar una elección y después hay que gobernar. Bueno, ¿la pasó bien, Matías? Muy bien, me encantó. Así que tenemos un nuevo compañero aquí en nuestro y en el capaz método. que se va a alargar a hacer otras cositas. ¡Epa! Muy bien. Capaz que se va a muy alargar a bien. hacer otras cositas porque me gustaría que este trío, en un año de que se cumplen 30 años de la reforma de la Constitución, Sí, mirá qué tema que tenemos ahí. podemos para charlar con... convocar. Por ejemplo, tengo ganas de charlar con Eduardo Menem, que también está en boga hoy. Sí, claro.
Digo, esos 90, pero que fue partícipe de esa reforma de la Constitución con otros constitucionalistas. Eduardo Menem entiendo que es el papá de Martín, ¿no? Martín Menem. El que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados. Calculo que lo asesora un poco, porque también a veces se muestra como que no está muy preparado, que hay un poco de inexperiencia. Me cuesta entender cuando tenés un padre tan fuerte, digo, desde el conocimiento del Estado, que se diga eso. A mí me daría un poco de pudor. Y bueno, son otras generaciones, Nico. Sí, es verdad. Hoy las empresas están asesorando a los hijos para que no fundan las empresas de los padres que le dejan. ¿Sabía eso usted? Sí, está pasando en Argentina. Bueno, está bien que pase. Los bancos asesoran porque... Claro, está bien. Sí. Digo, pero bueno, hemos tenido hijos de políticos que han llegado, digo, para evaluarlo, digo. Pero Martín Menem venía de lo privado, digo. Sí, él se desarrollaba en el ámbito privado. Tiene una empresa en este caso de suplementos deportivos, que es sponsor de la selección. Viene del ámbito privado, digo, pero bueno, digo, la política convoca a todos. No, digo, pero no, o sea, está mal vista, pero no debe ser mal vista. No, para nada. Y no, como que yo lo hablaba muchas veces con José, que hemos perdido el diálogo de café constructivo, claro. Ese de... El análisis, ¿viste? Porque nosotros generalmente cuando nos sentamos a charlar así entre amigos, siempre es, aumentó la nafta, y siempre es eso, ¿viste? La cosa del agobio. Nunca es, che, mira, escuché esto, mira, me pareció que esto es interesante, esta medida. Inclusive las redes sociales funcionan de esa manera, para que estemos en comunidades donde creamos que tenemos razón. Claro, exactamente. Entonces es muy difícil. Che, mira, esto está diciendo, no es verdad. La verdad que no lo pensé. O viste cuando uno dice, che, yo la verdad que tantas veces esta idea la tenía, pero es verdad que si vos movés un poco el mueble, ¿no? Como si vos te sacás un poquito esa idea de que siempre pensaste que era así. Siempre está el perjuicio de la... Claro, y después te corre el mueble un día y decís, che, mira, ahora hasta parece más grande esta habitación, sí, ¿no? Claro. Bueno, eso, que no nos damos esa oportunidad de decir, che, ¿y qué pasa si realmente cambiamos esto? O derogamos esta ley, o abrimos un poco esta parte, ¿no será que...? Bueno, pero otra vez como me contaba, las amas de casa, la ley de ama de casa que se reformó fue en el gobierno de Menem. Sí. Bueno, viste que... Bueno, el ANSES lo creó Menem, nunca creyó que iba a ser lo que después fue, pero digo, fue una creación de él. Pero digo que a veces se ponen discusiones, digo, y a veces te sorprende, digo, porque tiene otra ideología, supuestamente. Está todo ideologizado, eso es lo que digo en Argentina. Sí, está ideologizado. Bueno, es para charlar otro día. Gracias, Mati. Nos vemos. Encontramos en el próximo episodio. El próximo episodio. Gracias, Kimei, la puesta al aire. ¿La pasó bien? Hasta el próximo episodio.